Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y de lo contrario, bueno, igual sonríen a la vida. Siempre hay un motivo para reír, aunque no lo veamos muchas veces. Hoy les voy a contar quién soy yo. Yo nací un 16 de julio del año 1982, cuando Santiago, o mejor dicho, el cielo de Santiago se caía a pedazos. Se caía por una lluvia torrencial. Había un caos. Mi madre me contaba que los autos corrían por el río Mapocho y todo era un desastre. La verdad es que yo solo puedo ver lo que dicen los registros de la historia, noticias y esas cosas. Pero sí, al parecer era un caos. Tal vez era porque yo llegaba a este mundo. Yo soy un caos, mi vida es un caos. En fin, así llegué yo, la 7 o la número 7 de 7 hermanos. Es un poco complejo. Quienes me conocen dirán, ¿cómo 7 hermanos? No los conozco a todos. Pues bueno, los embarazos de mi madre y así los partos también fueron un poco complejos. Tal vez los años, la época, la salud, todo era muy distinto. Entonces, lamentablemente, por cosas de la vida, el primer embarazo de mi mamá fue una pérdida. Luego fue el segundo embarazo y nació mi hermano mayor. Luego el tercer embarazo también fue una pérdida. El cuarto embarazo nació mi hermano de en medio, le digo yo. Luego el quinto también fue una pérdida. El sexto o sexto, sí, es verdad. Soy muy mala para esto. Pero bueno, ustedes me entienden. El número 6. El número 6, que es mi hermano que me antecede, salió todo bien. Y la número 7, que también por estadística debería haber sido pérdida, ¿no? Esa fui yo. Pues en concreto soy la número 4 de 3 hermanos, hombres. Eh, Muchos dirán, oh, la regalona. Y la verdad es que antes de poner a pensar en este podcast y contarles un poco de mi vida, es un poco complejo sentir esta, esta sensación, valga la redundancia, donde siempre te van a decir que eres la regalona cuando nunca sientes sentir ser la regalona. O por lo menos a mí me pasa eso. No siento ser la regalona en ningún ámbito de mi vida. A veces en mi familia actualmente, pero la verdad no es la mayoría de las veces. O tal vez el término regalona está un poco eh, romantizado. Y quizás sí, sí lo soy, sí lo fui y sí lo seré. Pero desde mi punto de vista, no lo soy, no lo fui y tal vez lo seré. Crecí muy rápido, pero como quiero que este podcast dure mucho tiempo y ojalá poder entretenerte, no te voy a contar mi vida en un capítulo. No, esto es solo el inicio. Vamos a poner que es el primer año de vida. Pues bien, obviamente recuerdos como tal no tengo. Creo que si bien los primeros años de vida de un niño son vitales, entre el apego y todos los estudios que actualmente se conocen, y sabemos que es necesario la importancia de crear vínculos, rutinas, etc., uno con el tiempo no lo recuerda. Si ustedes me preguntan a mí, y si yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan algo de los primeros meses de vida? ¿Qué fue lo primero que pudieron lograr ver sus ojos? ¿Cuál fue el primer aroma que recuerdan haber sentido? ¿O la primera textura? Creo que no está en nuestro consciente, pero sí en nuestro subconsciente. Por eso creo que hay muchas cosas que nos llevan a situaciones, a momentos, a lugares, sin tener mucho sentido en ocasiones. Bueno, mis primeros meses creo que igual fueron complejos. Mi madre no tenía leche, la verdad, para alimentarme.
Ella decía que siempre fue mala lechera, así lo determinaba, como si hubiera sido una vaquita. Entonces ella era una mala lechera o se consideraba una mala lechera. Y siempre me contaba que a los 2 meses de vida me empezaron a dar leche purita, porque siempre se ha llamado purita, creo, por lo menos. Eso me decía ella. En cuchara, pueden creer, un bebé, yo, bebé, no, bebota, de 2 meses tomando leche en cuchara. Pues bien, así era yo. Tomaba leche en cuchara porque, según entiendo, no toleraba chupetes. No me gustaban mamaderas ni nada por el estilo. Siempre fui especial. Analizando y pensando en todos estos recuerdos contados, digamos, anécdotas que me han dicho de mí, hoy calzan muchas cosas. Pero bueno, ya eso va a quedar para más adelante. Siempre crecí normal dentro del primer año, pero alrededor de los 6 meses sufrí mi primer trauma, ya que caí al hospital por una parálisis renal. ¿Pueden creer? Un bebé de 6 meses se me paralizaron los riñones. Así, boom. La historia es un poco larga. Si quieren que se las cuente, se las puedo contar, pero hoy solo la voy a resumir. Según mi madre, que, bueno, como nací en julio, a mis 6 meses comprenderán que era época de verano. Aproximadamente diciembre, enero, Santiago, calor. Y ella me dejaba el cuidado de unas primas, no directas, digamos, pero eran mis primas. Y ellas jugaban conmigo como si yo fuera la muñeca, ¿no? Y esta muñeca comía cubos, muchos cubos. Para los que no conocen los cubos actualmente, que ya no quedan tantos, son unos helados que se preparan dentro de una bolsa. Es agua, o jugo, o leche, o lo que tú quieras. Lo pones dentro de una bolsa y eso se va al congelador y eso se come luego como un helado. Esos son los cubos. Pues bueno, yo comía cubos a mis 6 meses. Y entiendo que por esa situación, según lo que me cuentan, obviamente, vuelvo a repetir, eh, nada, un día caí mal, no sabían qué me pasaba, médico, médico, médico y otro médico y nadie sabía qué pasaba conmigo, yo muy mal, hasta que llegaron, por suerte, a una doctora quien con solo mirarme dijo, esta niñita tiene que irse a urgencia ahora ya. Y de ahí estuve hospitalizada, no recuerdo bien el tiempo, la cantidad de tiempo, pero sí estuve dializada más de una semana. Lo cual me parece muy curioso porque el proceso de una diálisis, bueno, actualmente y entiendo que siempre ha sido muy complejo. Y, y yo solo tenía 6 meses y sin tener recuerdos, solo las historias que me cuenta mi madre. Tenía una aguja tremenda, dice, en mi estómago. Fue muy traumático para ellos, como familia, mi mamá principalmente, quien era la que podía estar ahí conmigo. Y aún así ella no estuvo conmigo directamente. Y eso siempre me causó como un poco de... cuando ella me contaba esta historia, como que yo decía, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Porque ella me decía que las enfermeras le pedían entrar a ella para que me pudiera alimentar, darme la mamadera principalmente, porque yo no se las quería recibir a las enfermeras. Y me da un poco de pena contar esta parte, pero bueno, cada uno tendrá sus razones, ¿no? No la juzgo, por supuesto. Pero desde ahí entiendo que siempre tuve que luchar sola para poder estar aquí hoy día hablando con ustedes. Entonces mi madre sabiamente, desde su lógica, dijo, no, yo no voy a entrar porque hoy día puedo entrar, a esta hora puedo entrar, pero yo no puedo estar acá las 24 horas porque también tengo 3 hijos que también dependían de ella. Por lo tanto, si la Paulina no quiere tomarse la mamadera, no se la va a tomar y tendrá que tomársela en algún momento porque ya no le va a quedar de otra. O sea, pero yo no voy a entrar. Y así fue.
mi mamá no entró y obviamente yo entiendo que por fuerza mayor y porque tenía hambre en algún momento, acepté las mamaderas y comencé a tomar mamadera y qué sé yo. En fin, logré salir de eso, afortunadamente sin secuelas, lo que también me parece muy curioso. La verdad es que nunca he investigado mayormente el tema, pero a la edad que tengo actualmente jamás, jamás, jamás he presentado ningún tipo de complicación, dificultades o alguna secuela incluso de aquella diálisis, que entiendo que fue compleja. Bueno, salió Paulina del hospital, fiesta en la casa, venía el cumpleaños de mi hermano del medio, digamos, de los 3 hombres, el del medio. Tengo recuerdos, no obviamente en mi mente, pero sí tengo fotografías de ese día, donde siempre mi mamá cuando veíamos las fotos me decía, mira, ahí en ese día tú habías salido, no sé, hacían 2 días del hospital y estabas recién salida y estabas más flaquita porque como no comía. Y yo así como que, no, qué bien. La verdad es que nunca fui delgada en mi vida. Era como, yo creo que Michelin era un poco más abajo que yo. Siempre fui buena para comer, siempre, siempre. La comida, mi debilidad, las mamaderas, creo que si bien no eran lo mío, pero las tazas de leche y las cucharadas de leche sí también. Y en esos años donde, entiendo, había y existía en Chile un déficit, digamos, ¿no es cierto?, alimentario en los niños, donde había desnutrición, pues que nos alimentaban, o sea, nos alimentaban. Y mi madre en eso era muy estricta. Tanto así que a mis 9 meses vino mi segunda etapa de trauma, por decirlo así. Caí al hospital nuevamente, grave, por una gastroenteritis aguda, la cual sí me dejó un poco más de secuelas a lo largo de mi vida. Luego, por muchos años, recuerdo haber sufrido gastritis aguda y verme afectada por esto. Era como que comía cualquier cosa y me enfermaba de la guata. Bueno, esto fue gracias a que mi madre, sabiamente, un día de visita donde una tía le dice, yo las cuento como me los contaba ella, porque obviamente yo no me acuerdo de todo eso. Entonces ella llega donde mi tía de visita sin haber avisado, porque antes no se avisaba cuando uno iba a la casa, uno iba de visita. No habían teléfonos, no había como decir, oye, te puedo ir a ver. Llegamos de visita y la tía tenía porotos de almuerzo. Entonces mi madre dice, ok, hay porotos, la Paulina come porotos, perfecto. Vamos dándole porotos a la Pauli y la Pauli, que no le dice no a nada, se come sus porotos, feliz de la vida. Y posteriormente venía el postre, que delicadamente eran unos plátanos molidos con semilla y con estas, no sé cómo decírselo, hilachitas literalmente que trae el plátano. No sé si se han fijado cuando ustedes pelan un plátano, sobre todo los que están como más maduros, traen como estas membranas por el borde. Pues bien, mi mamá me molió el plátano y yo me comí el plátano. Cuento cortísimo. A las horas, Paulina en urgencia, mal, grave. Ahí estuve, no recuerdo si fue casi un mes en el hospital o más de un mes, porque de verdad que fue complejo. Y que alguien me corrija de mi familia, no sé, mi papá, mi hermano, si escuchan esto, ellos tendrán más recuerdos que yo nada. Y la cosa es que nada, mi mamá siempre me decía que ahí fue como empezar de cero con la Paulina. Fue como que en ese momento la Paulina volvió a nacer. Siempre fui independiente, por lo que me cuentan. Me crié en un corral, así como los chanchitos. Claro, sí, parecía chanchita, pero bueno, tal vez, no sé, eran otros tiempos. Habían otras prioridades, otras preocupaciones. La crianza era muy distinta
Y vuelvo a repetir, no juzgo, no critico, creo que cada uno hacía lo que podía con las herramientas que tenía. Yo tenía en el living de mi casa, bueno, yo no, mi padre me construyó un corral, literal, madera, un cuadrado, donde yo ahí tenía mi colchón, que era mi cama, tenía, obviamente igual tenía una cuna, tuve una cuna muy bonita, que tengo fotos de mi cuna, yo durmiendo en una cuna, así que cuna tenía, pero tenía en el día, la mayor parte del día era mi corral, entonces en mi corral yo tenía mi colchón, tenía mis juguetes, tenía, entiendo, una basenica, que era donde hacía mis necesidades básicas, y creo que una silla o algo así. Y ahí yo pasaba y disfrutaba mi día de niña de 9 meses. Ya caminaba. Mi mamá me decía que yo caminaba a los 9 meses. De eso no tengo foto. No tendría como decirles, oh, sí, es verdad. La verdad, si me preguntan a mí, me cuesta creerlo, pero no voy a dudar de la palabra de mi madre. Yo caminaba. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando pasó esto del hospital, la última vez, cuando me dio esta gastroenteritis, que estuve muy mal, y cuando les digo que fue como nacer de nuevo, al nivel que Paulina ya no usaba pañales, 9 meses, lo que, bueno, en esos años los pañales eran de género, o sea, tampoco es que la economía del hogar haya variado mucho, más allá del agua que se podía haber gastado en mí. Pero la Paulina no usaba pañales, entonces nada, salió del hospital como una bebé. Literalmente volví a ser una bebé, donde dependía de mi madre para comer, dependía de mi madre o de quien estuviera a mi cuidado en ese momento para mis necesidades básicas. Me enseñaron a caminar nuevamente y igual era una guagua. Entonces cuando mi mamá me lo contaba era como casi que hubiera tenido 10 años y tuvimos que empezar todo de nuevo. No sé, es extraño pensar en eso. Pensar que como un bebé de 10 meses, 11 meses, tú le pides que vuelva a caminar. Si muchos bebés hoy, no sé, al año y medio, tal vez recién empiezan a dar ahí sus primeros pasos. Pero bueno, en fin. Algo que no les conté. Fui una hija muy deseada, según lo que siempre me dijeron. Muy buscada, y creo que por eso llegamos al número 7. Siempre quisieron tener una niñita. ¿Para qué? No lo sé. Todavía me lo pregunto. ¿Cuál fue el objetivo de tenerme a mí? Pero bueno, fui deseada, amada a su manera, pero amada. Y nada, mi mamá me cuenta que cuando mi papá llegó al hospital a verme y supo que era niña, porque antes también uno no sabía, por lo menos desde nuestra economía no había cómo saber si iba a ser hombre, mujer, o sea, con suerte nacíamos vivos, o sea, con suerte sobrevivíamos. Entonces era como, ok, llega mi padre al hospital, me cuenta mi mamá siempre la historia y era como, me toma en brazo, me tira hacia arriba, por suerte no quedé con daño cerebral, o tal vez sí, y dice, por fin voy a tener con quien bailar rock and roll. Papá, todavía estoy esperando ese rock and roll. Hemos bailado muchas cosas, pero creo que nunca rock and roll. Bueno, cosas. Y eso, así pasó el tiempo y mi mamá me tejía ropa. Ella me tejía ropa, ella tejía crochet, muy lindo. Hasta hace algunos años todavía guardaba esos vestigios de esos vestiditos que ella me hacía con tanto amor y cariño, dedicación sobre todo, porque le ponía mucho amor a sus tejidos, sí. Más para su niñita. El nombre dicen que lo escogió mi padre, por lo menos el primero. El segundo ya estaba dispuesto porque venía desde mi abuela. Y mi mamá dice que no sabe de dónde lo sacó. Nada más que me entró a verme, luego salió, luego volvió a entrar a verme y dice, Paulina se va a llamar. Paulina del Carmen.
Carmen, en honor a mi abuela, que nunca conocí. Y, y ese es mi nombre y la verdad es que me encanta. Me encanta. Siento que es muy bonito. Y así llegué al primer año de vida, celebrando mi cumpleaños con bombos y platillos. Sobreviví a 2 etapas difíciles. Primero, no tenía por dónde nacer, era la número 7, o sea, ya no podría haber nacido. Y aún así sobreviví a 2 hospitalizaciones críticas. Por lo tanto, mi primer cumpleaños, tengo registros de fotos. eh, Parecía matrimonio, literal. O sea, vino hasta la tía y el primo de no sé dónde, gente que obviamente hoy día mucha ya no está en contacto conmigo, no lo recuerdo, o ya no están simplemente en este plano. Pero nada, la Paulina se le celebraba, pero en grande. Y creo que en ese momento se demostraba en creces eh, lo regalona, sí, lo regalona que yo creía no ser o creía no sentir. Así es que nada, mi primer año de vida fue caótico, tal vez como mi nacimiento. Eh, y así fue sumando tiempo al tiempo. El segundo año, la verdad es que no tengo mayores recuerdos más allá de la foto de cumpleaños. Tercer año, parejito casi, pero ahí hay algo que hay que contar. Nos vamos a quedar hasta ahí por hoy día. Eh, Mañana les voy a seguir contando esa etapa de mis 3 años. Si me preguntan desde cuándo comienzo a recordar mi mente, como tener estos flashes de momentos, más allá de las fotos que tengo, porque tengo muchas fotos de esos años de vida, siento que desde mis 3 años. Desde mis 3 años tengo y comienzo a tener recuerdos vivos y registros fehacientes, no solo que me contaron, sino cosas que yo recuerdo haber vivido y recuerdo haber sentido. Y eso viene para el próximo capítulo. Espero tus comentarios, críticas, buenas, malas, todo sirve, todo suma. Recuerda que solo quiero dejar un legado. Este es mi libro. Esta es mi forma de contar mi historia. Y es la forma en que yo quiero que tú me conozcas. Gracias, gracias, gracias. Que tengas hoy y siempre un hermoso día.